Sea bienvenido una vez más a tu devocional en la Iglesia Cristiana Integral Movimiento Internacional de Facatativá con el pastor Leonel López. Seas bienvenido. Hoy vamos a mirar Jueces 21-25 y dice: en aquella época no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que le parecía mejor. Cada vez estamos hablando más del pueblo de Israel. El pueblo de Israel era un pueblo desobediente. Era un pueblo que cada vez se alejaba de Dios. Un pueblo que caía y cada vez su desgracia era peor porque no era obediente, porque era desobediente. Y en este momento habla en Jueces de que el pueblo estaba desorganizado. Estaban haciendo lo que querían. Y eso estaba generando mucho daño al pueblo de Israel. Y si tú lo miras hoy en día, es totalmente igual. Quizás como cristianos nos portamos mal, desobedecemos, hacemos lo que se nos da la gana. Y lo más triste es de que uno a veces ve hermanos que conociendo la verdad, sabiendo lo que dice la palabra, que la palabra es inerrable, que la palabra no se equivoca, toman un rumbo totalmente diferente y targiversan lo esencial de la palabra. Y eso mismo hacía el pueblo de Israel. Y es algo muy triste, porque eso trae desgracia, como se la trajo al pueblo de Israel. También trae desgracia a nuestras vidas. Hay personas que conocen la verdad y se desvían, porque quizás sus principios no han sido sólidos, porque quizás como pastores hemos cometido errores de no enseñar principios y ser radicales en el esencialismo de la palabra. Y hemos maquillado la palabra, y por eso muchos cristianos crecen y utilizan unas filosofías baratas y se dejan enredar y fácilmente se desvían del camino. Cristianos cometiendo adulterio, robando, apoyando la maldad, siendo deshonestos, prestándose para ser testigos falsos. ¿Hasta dónde estamos llegando con la maldad? ¿Hasta dónde estamos llegando y dejándonos enredar igual que el pueblo de Israel, haciendo lo que mejor nos parece, llegando y llevando la iglesia cristiana a un legalismo y a un moralismo que nos va a llevar a una condenación? Y ahora ya aplicamos la teología blanda de la nueva era, diciendo: no, si todos somos salvos por gracia, podemos hacer lo que queremos. Déjame decirle que estás equivocado. ¿Quién dijo que porque Dios murió por nosotros, nosotros aquí podemos venir a hacer lo que se nos da la gana? Tenemos que si ya tenemos la salvación, tenemos que perseverarla para llegar a esa vida eterna. No como tú piensas y como la gente te está haciendo que pienses hoy en día. El pueblo de Israel estaba muy mal, que hasta los hijos del sacerdote, los hijos de Elí, hacían lo que querían, eran deshonestos. Y mire hasta dónde, hasta qué consecuencias llegó el pueblo de Israel, que los hijos de Elí murieron en la guerra debido al pecado. Elí estaba tan viejo, tambaleteó, se cayó, se desnucó, también se murió. El pueblo de Israel fue a la guerra y en la primera guerra que fue, venga, le mataron un poco de gente, 4,000. Vuelven y van a la guerra debido a su pecado y ya pierden, son 30,000. Y si tú miras hoy en día, muchas personas pierden y seguirán perdiendo por no ser obedientes, por ser testarudos como el pueblo de Israel. Los hijos de Elí se sentían con mucho poder y antes le decían al padre que había que respetar las leyes. Y así hoy en día los hijos también a uno le dicen: no, es que tienes que respetar mis espacios. Hay que respetar las leyes. Hoy no se le puede pegar a los niños. Hoy no se puede maltratarlos, a corregir a los hijos. Y yo te digo, las leyes que van en dirección hacia el Padre, esas son las que se respetan.
Pero una ley que vaya en contravía de las cosas de Dios, esas no se respetan. Mire, recuerdo mucho, al apóstol Pablo le dijeron que no podía, que era prohibido predicar. Y este hombre dijo, qué pena, pero yo no puedo callar lo que he visto y lo que he vivido. Y siguió predicando la palabra. Aquí nos llenamos de vergüenza. Ay, no, prohibieron hablar del Señor. Ah, no, entonces no se habla. Llegan a una casa y le dicen a uno prohibido hablar de Dios, de religión, y entonces tú te quedas callado porque hay que respetar las normas de los hombres. ¿Hasta dónde estamos llegando? ¿Hasta dónde? El pueblo de Israel tuvo una esperanza de una mujer que se llamaba Ana y miró tanta maldad que dijo, Señor, mire, dame un hijo, y si tú me lo das, ese hijo se lo voy a entregar a ti. Ahí fue donde nació Samuel. Pero después de todas las consecuencias que había sufrido el pueblo de Israel, yo te pregunto, ¿hasta cuándo vas a esperar tú para cambiar, hermano? ¿Hasta cuándo vas a esperar tú para cambiar? Yo te invito hoy a que hagas un alto en el camino y diga, tengo que cambiar este estilo de vida que tengo. Yo tengo que buscar de Dios, tengo que mejorar y aprender a tener una identidad con Cristo. Pero no sigas haciendo maldad, no patrocines maldad, no sigas haciendo daño. Llegan a las iglesias y tras de usted someterse a la iglesia tiene que someter a lo que tú piensas. Y van y se consiguen unas teologías por allá baratas de unos predicadores de circo barato y quieren venir a infundirlas a la iglesia. Y es que nosotros pensamos así, pastor, porque nos parece que es así. Algo que le aprendí a mi pastor es de que cuando él habla en la declaración de fe, en la unidad, en la variedad, es de que pueden venir todos los que quieran a tu iglesia. Pero toda teología que traigan, todo principio que traigan de las otras iglesias tienen que ir sometidos a la palabra. Y si no van sometidos a la palabra, están equivocados. Y no se puede hacer absolutamente nada. Pero hoy en día estamos llegando yo los invito que miremos Isaías 14:8, léalo en tu casa. Y yo sé que así como dice el Señor, que el todo árbol que no deja dar una buena bendición de Cristo lo va a cortar. Y yo lo creo. Él tiene que llevarse todos los sinvergüenzas, los muérganos, que no ayudan en las iglesias, sino ayudan es a destruir y a hacer de piedra de tropiezo, que ni entran ni dejan entrar, que son felices colando el mosquito, pero dejan pasar el camello. Y yo te lo digo en esta mañana, Jesús viene también con su globalización y con su gracia. Y Él va a limpiar y va a cortar todo lo que no sirve. Y te lo digo, Señor, amigo, compañero, no sé cómo lo quieras llamar, familiar. Hazle caso a tu esposa, hazle caso a tus hijos, háblale a tus hijos, no te dé miedo tener autoridad antes de que sea demasiado tarde, como el pueblo de Israel, que fue testarudo y hasta que no perdió y hasta que no fue acabado, hasta el arca del pacto sagrado perdieron. Y ahí ya lograron entender de que había un Dios y que había que obedecerle. Así que Dios te bendiga y muchas gracias y hasta una próxima, mi querido amigo.